Buenas tardes, soy el licenciado Carlos Eduardo Calvo, psicólogo de profesión, y les voy a hablar sobre las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de educación básica. Por supuesto, antes de entrar en el anexo número 6 de atención de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje o de conducta o de comunicación, sería pertinente hablar un poquito del objeto de estas normas. Este objeto tiene tres puntos estratégicos. Uno de ellos es el objetivo. El objetivo de estas normas es, por supuesto, regular los procesos en el cumplimiento de los planes y programas de estudio de educación básica. Su ámbito de aplicación, por supuesto, es hacia lo que es la escuela regular, totalmente pública y particular, por supuesto, con autorización de la Secretaría de Educación Pública, que da pie a que las escuelas regulares también tengan este sustento de aplicación. Y un punto número muy importante es la obligatoriedad de las normas. Por supuesto, se obliga a los servicios educativos que refieren y pertenecen al sistema educativo nacional para poder llevar a cabo estas normas en sus términos que confiere la facultad de este proceso. No sin antes mencionar también que la atención a estos principios en general son principios de equidad e inclusión. De tal forma que por eso es importante hablar del anexo número 6 en atención a los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. En este sentido, hablamos de los alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. Y esta condición, pues por supuesto, debe de sobresalir y poder ser aplicada estas normas sobre ese punto estratégico. Antes de eso, pues tenemos que identificar a los alumnos que enfrentan las barreras del aprendizaje y la participación. Se tiene que evaluar a través de un proceso de evaluación inicial que le antecede también un proceso de observación y de canalización en su momento. No así, en posterior, tenemos el proceso de la planeación de intervención, que implica la sección de estratégicas, de métodos y técnicas, así como materiales especializados, y por supuesto, esto va hacia los ajustes razonables de trabajo colaborativo en asesoría que se tiene que tener con los docentes, directivos, padres y madres de familia de las comunidades educativas a las cuales los jóvenes o niños pertenecen. Un tanto cuanto es responsable de solicitarse, por supuesto, a la mamá o al papá o al tutor un portafolio de evidencias que incluye un informe de detección inicial, un informe de evaluación psicopedagógica, el informe del programa de enriquecimiento, que en este sentido es el de los casos con aptitudes sobresalientes, y un informe de plan de intervención. Esto se hace precisamente con el proceso que lleva con anterioridad el joven o el niño, y se le tiene que pedir, ya lo mencioné, al padre o al tutor del niño para que nos pueda compartir esta información y podamos tener elementos para seguir trabajando en el siguiente nivel. Y por supuesto es responsabilidad de los padres esto, pero también es responsabilidad de la escuela solicitar este portafolio de evidencias que va a ser, como ya lo mencioné, de un nivel inmediato anterior sobre los correspondientes documentos que se tienen que tener ya en el momento, ¿no? Hay otro momento de identificación de estudio de casos en donde esto, si no hay un momento en donde este chico vaya canalizado o ya se tenga con cierta observación o detección y llega a un momento escolar en donde apenas se va a iniciar, pues es responsabilidad totalmente de la institución hacer todo ese protocolo que ya mencioné, pero dentro de la propia institución, ¿no? Y hablamos de lo que es la detección inicial. Debe haber una detección inicial y esta puede ser por cualquier miembro del sistema escolar en el cual está perteneciendo al niño, ¿no? En ese sentido.
y pues debe de considerarse algunas condiciones. Por supuesto, la condición de discapacidad que va a afectar el desempeño académico del alumno. Eh, Obviamente generar dentro de ese proceso los antecedentes escolares y la evaluación inicial o diagnóstica del grupo, ¿no? O sea, digamos que este diagnóstico nos va a servir para tener un posterior proceso de intervención. En el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes de educación primaria, pues se utilizan siguientes técnicas y herramientas que favorecen el implemento de estrategias a futuro, ¿no? Que son actividades exploratorias, nominación libre de docente del aula regular, análisis de evidencias y productos tangibles, es decir, que se puedan valorar, se puedan ver, se puedan estructurar, y un inventario de detección de aptitudes sobresalientes en educación primaria, que debe de estar revisada, una versión revisada, por supuesto, para que ésta sea fiacente y no tenga sesgos negativos para poder en posterior utilizar las mejores técnicas de intervención, ¿no? Y una de tantas también de intervenciones para con estos casos, pues es la entrevista del niño, de la mamá, del padre de familia, tutor e incluso del docente. Si solamente el docente está trabajando con él y hay un especialista, pues es el que va a hacer todo este protocolo, ¿no? En este sentido, pues tenemos que hacer la famosa evaluación psicopedagógica. Y digo famosa porque se ha hecho de una gran fama la evaluación psicopedagógica. Más aún, cabe mencionar que en sistemas escolarizados se hace al vapor en muchas ocasiones. Es por eso que este tipo de documentos nos van a regir y nos tienen que dar observaciones pertinentes para poder llevar paulatinamente este tipo de evaluaciones pedagógicas. La evaluación pedagógica, por supuesto, pues tiene el objetivo de identificar las barreras del aprendizaje, ¿no? O las barreras que le van a limitar en las acciones del aprendizaje del niño o de los jóvenes, ¿no? Hay rubros importantes que son significativos dentro de esta evaluación psicopedagógica. Pues en general son los datos personales, el motivo de la evaluación, la conducta del evaluador cuando estás desarrollando la intervención de esta evaluación inicial, pues vas tú anotando todo y cada una de las circunstancias que va presentando el niño dentro del proceso de evaluación. Y para ello, pues también tenemos que tomar en cuenta los antecedentes del desarrollo. Estos antecedentes de desarrollo, pues obviamente el rubro, cuando le hace la entrevista a uno a la mamá, pues está desde antes del proceso de embarazo. Y dentro de esta entrevista, pues también está los antecedentes heredofamiliares, los del desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, por supuesto, la historia clínica, la historia escolar y, por supuesto, también la situación familiar. En ese sentido. Hay un rubro también que habla de la situación actual. Esta situación actual en la cual podemos intervenir es a través de evaluar pruebas formales o no formales, y esto lleva hacia lo que son diferentes tipos de áreas de desarrollo, como son el desarrollo intelectual, el desarrollo motriz, el comunicativo y lingüístico. Y esto es porque finalmente tenemos que ver el proceso de adaptación social o socioemocional de los que estamos interviniendo, de los jóvenes o niños que estamos interviniendo, y debemos de sacar esa característica muy primordial, ¿no? Y hay que evaluar. También, pues por supuesto, hay que evaluar la base del currículo, los aprendizajes del niño o del educando que está adquiriendo y bueno, o que ha adquirido, y hacer énfasis en los procesos de estos mismos aprendizajes que está adquiriendo, así como la adquisición de ellos, el cómo lo está adquiriendo. Entonces hay que evaluar con base a un currículo, qué es lo que necesita el niño aprender, ¿no? También hay que evaluar la disposición y las estrategias de estudio que ha desarrollado, como ya lo mencioné. Hay que ver si tiene motivación por aprender, si no la tiene, cómo se está llevando a cabo su proceso de aprendizaje, y esto es importante que se vea, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, la información relacionada con el entorno de la educación, del contexto escolar y el contexto familiar, pues es primordial dentro de esta situación actual que se tiene que llevar en esta intervención psicopedagógica, que es la que vamos a traspolar ahí y escribir en nuestra entrevista.
Cuando se trata de alumnos con aptitudes sobresalientes, por supuesto, hay un rubro también de una situación actual y también vienen siendo los contextos. Está el contexto social, el contexto familiar, el contexto escolar, por supuesto, y el desarrollo físico, cognitivo, socioafectivo, y hay que evaluar también los aprendizajes y la creatividad de ese niño o joven con el que estamos interactuando. Todo esto pues, nos va a llevar a tener resultados. Estos resultados deben de tener una interpretación y esta interpretación pues, se va a describir y se va a analizar sobre las barreras de adquisición al aprendizaje a las cuales se está enfrentando el niño o el joven y de dónde surgen y cómo surge hasta llegar a las necesidades específicas que está presentando. Y por supuesto el rubro de las conclusiones y la toma de decisiones. Pues vamos a determinar en este rubro el papel que desempeña el docente y el demás personal involucrado en la atención al niño o joven. Las acciones de la escuela en su conjunto, por supuesto, no podemos dejarlas a un lado y deberse implementar para transformar sus prácticas, culturas o políticas en favor de la equidad y la inclusión entre los estudiantes y los jóvenes. Las acciones específicas para los jóvenes hay que implementarlas también a través de los docentes y el demás personal involucrado en la atención de los niños con alguna situación de discapacidad o, en este sentido, con barreras para el aprendizaje. Hay el punto número 3. Después de haber hecho esta intervención sobre el proceso del sistema psicopedagógico o de la intervención psicopedagógica inicial, pues hay el rubro en donde tenemos que también llevar lo que es la formalización de pruebas que se van a llevar a cabo dentro del proceso de esta misma evaluación. Y pues hay que tomar ciertos criterios en donde se nos va a permitir utilizar en este anexo 6, ¿sí? Y nos sugiere también la utilización, valga la cuestión. Podrá realizarse en caso de que se cuente obviamente con el personal capacitado, porque no todas las escuelas cuentan con el personal capacitado para la aplicabilidad de baterías psicológicas y pedagógicas. Entonces, en este sentido, pues sí hay que ver que exista el personal capacitado para ello. En caso, por supuesto, de no contar con el personal capacitado, pues entonces la institución tendrá que solicitar a un personal de educación especial de la entidad o la aplicación de pruebas o asesoría que canalizarán a los estudiantes con un especialista. Este especialista pues llevará a cabo todo ese banco de reactivos que no se podrá hacer en la escuela por la carencia del personal calificado dentro de la propia institución. Por supuesto, se informa a la madre o al padre de familia sobre la aplicación de las pruebas formales y se da a conocer los objetivos de la realización de estas pruebas. No se tiene que aplicar las pruebas y después avisar, no, se tiene que avisar, se tiene que mandar llamar a los papás para que estas pruebas sean aplicadas y puedan ser parte de todo este proceso de intervención. También se pide por autorización por escrito hacia la madre y el padre para la realización de estas pruebas. Y por supuesto el informe de evaluación psicopedagógica debe de contar con la firma y el número de cédula profesional del especialista que aplicó las pruebas. Es decir, no cualquier persona puede llegar a la aplicabilidad de las pruebas porque se pide este rubro muy relevante que debe de tener una certificación para la aplicación de estas pruebas. El punto número 4 sobre este anexo pues habla de la elaboración del informe en psicología o en psicopedagogía. Por supuesto que la información obtenida de la evaluación psicopedagógica debe quedar plasmada en un informe de evaluación. Este informe pues es un documento que va a describir todas las barreras que se encuentra el joven o el alumno, barreras para el aprendizaje, a la cual está enfrentándose. Y obviamente ahí tiene que destacarse las necesidades específicas y los apoyos que requiere dicho alumno y qué nivel requiere de esos apoyos. Y bueno, las implicaciones y estrategias, así como los métodos y las técnicas que se necesitan, los materiales y los ajustes razonables para el trabajo colaborativo en asesoría, por supuesto, de los docentes, los directivos, los padres de familia, los tutores, etc.
El informe de evaluación psicopedagógica y el plan de intervención debe de señalar los nombres de los profesionales que participaron, como ya lo había mencionado. El plan de intervención debe ser un instrumento de trabajo, por supuesto, que se consulte y actualice continuamente durante el ciclo escolar, y si surge algunas circunstancias sobre este proceso, pues debe de tomarse decisiones en el Consejo Técnico Escolar, que se lleva constantemente cuando existen este tipo de jóvenes y niños en las instituciones. El punto número 5 de este anexo nos habla de la intervención educativa para el alumnado con actitudes sobresalientes. Por supuesto, a similitud del informe psicopedagógico, que también en este momento las actividades sobresalientes pues, se toman en cuenta a través del programa de enriquecimiento. El programa de enriquecimiento será elaborado por, digamos, el docente de grupo, el docente de apoyo, y se aborda a partir del informe de la detección inicial, así como ya lo había mencionado, y del informe de evaluación psicopedagógica cuando el educando cuente con este. Y en dado caso de que no cuente con este, pues ya dijimos cuáles son los procesos de intervención y de los programas que se deben tomar en cuenta para el enriquecimiento de la intervención. El punto número 6 de este anexo pues es la elaboración del plan de intervención, y este pues será elaborado por los docentes, los profesionales de educación especial, por supuesto cuando se cuente con este apoyo, y todo el personal involucrado en la atención del educando, que participa y participará en la evaluación psicopedagógica. Esto implica la sección de estrategias, igual, de métodos, de técnicas, de materiales especializados y de los ajustes razonables que hayan realmente determinándose ahí en el trabajo colaborativo, y entre los docentes y los asesores, por supuesto, tienen esa determinación de intervención que va a favorecer realmente a este plan. Este plan de intervención, por supuesto, tiene pues una serie de pasos también muy relevantes para poder tomarse en cuenta. En este plan de intervención pues existe lo que es la parte del informe de la evaluación psicopedagógica, establecer el papel, por supuesto, que desempeñan los docentes dentro del personal y el personal involucrado, es decir, cómo es que el docente participó, cómo el personal involucrado participa en esta circunstancia, y bueno, dentro del plan de intervención debe de estar muy destacado ahí para poder dar a entender quiénes son los participantes y los involucrados, ¿no? Por supuesto, también hay que definir las acciones que lleva a cabo este personal a través de un conjunto de estrategias que van a transformar, por supuesto, las prácticas culturales que ya se tienen y las políticas que se llevan a cabo a través de una intervención continua a favor de la equidad y la inclusión de todos los jóvenes y niños que estén dentro de este proceso, elaborando prácticamente una intervención sumativa, repito, a favor de estos niños y jóvenes. También hay que definir las acciones específicas para el educando e implementar a los docentes algunas estrategias también, y poder orientarlos en este rubro a través de este plan de intervención. Cuando el conjunto de partes, es decir, el grupo de apoyo destaca todo este proceso, pues se le tiene que dar pie a que sepa el docente qué es lo que tiene que hacer, apoyado por todo lo que ya se ha realizado, y para que tenga menos discrepancia en la intervención con el niño, niña, joven o jovencita que estemos interviniendo, ¿no? Y el instrumento de trabajo que consulta y actualiza continuamente durante el ciclo escolar, pues es este plan de intervención. Hay que ir actualizando y haciendo una bitácora de seguimiento, por supuesto, para que el que la lea o el que esté ahí presente en la intervención se dé cuenta hasta dónde vamos, qué es lo que tenemos que seguir haciendo o qué vamos a implementar para favorecer la intervención de estos chicos. Por supuesto, hay que tener el insumo para la planeación cotidiana de los docentes y el insumo de la toma de decisiones del Consejo Técnico Escolar, como ya lo había mencionado. Esto, por supuesto,
se lleva a cabo también en los centros de atención múltiple, que deben de contar con la evaluación psicopedagógica y el plan de intervención con base a lo descrito en el CAM laboral, perdón, y debe contar con una evaluación que brinde la información necesaria para identificar habilidades, aptitudes e intereses que ofrece el programa de capacitación laboral pertinente. Estamos hablando de CAM nivel secundario. Entonces, no se queda ningún rubro afuera sobre las intervenciones y sobre este proceso de clasificación en el sentido estricto que las normas específicas de control escolar pues son para todos y estas son relativas a la inscripción, como ya lo mencioné, a la reinscripción, a la acreditación, a la promoción, a la regularización y a la certificación de educación básica. ¿Y por qué lo repito? Porque finalmente estas clasificaciones que muchas veces pueden estar fuera de los contextos de la discapacidad, porque en las escuelas regulares hay veces que parece mentira, pero como que quieren limitar más de lo que ya está limitado esto. Entonces, estas normas y estas especificaciones nos van a permitir platicar con los maestros, darles ahora sí que los elementos necesarios y por supuesto darles a conocer que hay reglas y normas que están escritas en el plan de desarrollo, en el proceso educacional y por supuesto pues a través de la Secretaría de Educación están estas clasificaciones que nos van a permitir realmente hacer el trabajo más colaborativo y también más específico. No sin antes mencionar también que hay una clasificación en un anexo 7 que viene siendo toda la clasificación del alumno con discapacidad, aptitudes sobresalientes, y dificultades severas de aprendizaje y de conducta, así como de comunicación. Y tenemos pues el rubro que con discapacidad, pues hay niños, jóvenes, que van a de alguna u otra manera presentar proceso de discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad auditiva, y dentro de la auditiva pues está la sordera y la hipoacusia, la discapacidad visual. Dentro de la discapacidad visual está la ceguera, la baja visión. En el proceso de la discapacidad múltiple, que se junta sordoceguera y mental o psicosocial. En este sentido, muy puntual en el anexo número 7 en la clasificación de este tipo de alumnos, ¿no? Después viene un rubro de clasificación que son las dificultades severas y esta a su vez se subdivide en de conducta, de comunicación y de aprendizaje. Hay el otro rubro de la clasificación que estamos hablando de los trastornos. Los trastornos, en este sentido, la condición del espectro autista y los trastornos de déficit de atención por hiperactividad. Y no olvidar las aptitudes sobresalientes. Las aptitudes sobresalientes, que es la intelectualidad o la situación intelectual. La circunstancia sobresaliente creativa, la socioafectiva, la artística y la psicomotriz. Todo esto pues es extrapolado, por supuesto, de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación del documento que ya les comentaba. Tenemos un anexo número 8 en el cual autoriza y expresa la madre y el padre o tutor para revocar la promoción de cualquier grado. Es decir, este documento nos va a avalar para poder sustentar el por qué se va a un grado o por qué se queda en el otro grado. Pero esto es a sabiendas de que el papá o la mamá o el tutor tiene el conocimiento previo de ello y bueno, les voy a mostrar este documento y este documento es para que el interesado lo firme, por supuesto ya lleno, lo firme para que nos avale, repito, el momento en que se quede en un nivel educativo, suba a un nivel educativo o bien se regrese a otro nivel educativo, ¿no? Repito, previo a una firma de autorización. No se puede hacer sin este documento. Entonces es muy importante este documento, ¿no? Y para terminar, por supuesto, voy a hablar de los formatos para la actividad de evaluación psicopedagógica que ya mencioné al principio, pero hay una guía de elaboración de todo ello. Y pues por supuesto para hacer la evaluación psicopedagógica tenemos que recopilar la información en el punto número 1
y esta es pues a través de una entrevista inicial. Tenemos que hacer la redacción del informe de evaluación psicopedagógica, pues para los alumnos con dificultades severas en sus aprendizajes o conducta, comunicación o aptitudes sobresalientes. Dentro de ello, pues tenemos los datos personales, y dentro de los datos personales está el nombre, la edad, el nacimiento, el domicilio, el nombre del padre o tutor, la edad y la ocupación de los mismos, clasificar si es el mismo domicilio donde vive el niño o no, la fecha en donde se tiene que evaluar al niño, es decir, la fecha en donde se está evaluando, la escuela, la ubicación de la escuela, el grado escolar y el nivel educativo. Puede ser inicial, preescolar, primaria, secundaria, como ya lo había mencionado, ¿no? Por supuesto, el punto número 2 de la evaluación psicopedagógica, hablemos de los motivos de la evaluación, que es por qué está refiriéndose, o por qué se canaliza al niño o al joven. De forma literal hay que escribirlo y enunciar, digamos que, el proceso. Y no, por supuesto, prejuiciar al diagnóstico que se ha hecho, sino que simplemente tenemos que extrapolar el diagnóstico o las definiciones de ese diagnóstico que ya se hizo con un previo, ¿no? ¿Y qué es lo que se desea conocer en esta evaluación? Es el motivo de esta apartado número 2 en el motivo de esta evaluación, ¿no? La conducta durante la evaluación, pues hay que ir destacar, por supuesto, la conducta de qué estamos percibiendo del educando, de cómo se está implementando, cómo se lleva, si es abierto, si es cerrado, si es extrovertido, introvertido, etcétera. Entonces, ese punto es muy importante para poder destacarlo como un antecedente en este rubro, ¿no? También tenemos los antecedentes de desarrollo, como ya los había mencionado al principio. Finalmente tenemos el embarazo, el nacimiento, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, o sea, todo lo más relevante que podamos rescatar a la entrevista de la mamá, sobre todo, que es la que nos va a referir todos estos elementos. También, pues, dentro de ello está la historia clínica o la historia médica, que es algo muy significativo dentro de este antecedente de desarrollo, los antecedentes heredofamiliares, por supuesto, la historial escolar de todos los años cursados con anterioridad y la situación actual, digámoslo así, de la familia, ¿no? De cómo está llevándose la dinámica de la familia y digamos que el familiograma que le llamamos dentro del proceso, ¿no? También dentro de la situación actual tenemos los resultados obtenidos derivados de la aplicación de todas las técnicas y los instrumentos de evaluación que ya mencioné que se llevaron a cabo, y estas es como, digamos que es un esbozo general o aspectos generales que hay que plasmar en esta situación actual, ¿no? Esta situación actual pues tiene los rubros como los aspectos generales, la evaluación de los aprendizajes, la disposición del estudio y las estrategias que fueron desarrolladas, ¿verdad? Así como los motivos por aprender del niño, las informaciones relacionadas con el entorno del alumno y los contextos sociofamiliares actuales. Esto pues yo lo había mencionado, pero es una situación actual que finalmente siempre hay que llevarlo a cabo y hay que interpretarlo, ¿no? Y dentro de esa interpretación, pues no podemos hacer a un lado la interpretación de los resultados. ¿Esto qué es? Pues es la síntesis total de los resultados obtenidos en el proceso de esta evaluación. Y pues ¿qué vamos a identificar dentro de ello? Pues las fortalezas, las debilidades, las necesidades educativas, las barreras del aprendizaje y por supuesto la participación de este educando o de este joven dentro de este proceso, ¿no? No olvidar también las conclusiones y las recomendaciones. Por supuesto, hay un rubro en donde hay que determinar los apoyos y los recursos que se requiere a nivel personal, escolar y familiar para poder llevar a cabo esto. Pues hay que mencionárselos y hay que dárselos a saber tanto a los padres de familia, a la escuela, al personal que está trabajando con el joven o el niño. ¿Sí? Y dentro de todo este proceso, pues hay un informe final. Este informe final, pues también es el informe de la evaluación, que viene con los rubros que ya les mencioné, que es los datos de identificación, el número 2 es la información significativa y relevante del alumno y determinación de recursos que se requiere para la inclusión del alumno. ¿Esto qué quiere decir? Que este informe de evaluación psicopedagógica es el resumen total de la evaluación psicopedagógica. Entonces, es un proceso muy, muy bonito, es un proceso que se debe de llevar a cabo durante toda la intervención, desde que hay una determinación, y estos puntos que se van dando pues están sustentados
en esto que ya les mencioné al principio y que para terminar lo refiero, que son las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, la reinscripción, la acreditación, la promoción, la regularización y el certificado de educación básica, que es el anexo 6 en el cual estuve platicando y mencionándoles, pues para que demos a conocer con más puntualidad y que nos interese un tanto cuanto este tipo de documentos para favorecer, por supuesto, nuestras intervenciones en las escuelas en las cuales nos desarrollamos. No sin antes mencionar que este documento no abarca el sistema educativo de media superior. ¿Y por qué menciono este sistema educativo? Porque este sistema educativo es el cual yo me desempeño. En el sistema de educación media superior carecemos de todo este tipo de documentos. Son muy simples los documentos que nos pueden llegar para hacer una intervención a personas con alguna situación de discapacidad, pues dícese severa o moderada, y que estos documentos no avalan, digamos, las intervenciones para este nivel educativo. De tal forma, me atrevo a decir que es muy importante esto en media superior también. Tendría que haber documentos específicos o voltear a ver un poquito al nivel de educación media superior, porque se ha olvidado. Así como en muchos aspectos se han olvidado sobre la educación básica y las intervenciones, me atrevo a decir que también se ha olvidado muchísimo el ambiente y la intervención en educación media superior, la cual estamos ávidos de recibir todas las informaciones pertinentes. ¿Y cómo y por qué trabajamos en media superior esto? Porque tenemos casos también de personas en situación de discapacidad, específicamente determinadas con ceguera, con desarrollos psicomotores severos también. Hemos tenido alumnos con silla de ruedas, hemos tenido alumnos hipoacúsicos, hemos tenido alumnos con déficits de atención, etcétera. No estamos exentos de no recibir este tipo de alumnos. De tal manera que es muy relevante e importante mencionarlo, que si en básica abarca educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pues también tendrían que tomar en cuenta la educación media superior. Que si son dos subsistemas diferentes, sí, pero finalmente son parte del proceso y de los mismos derechos que genera todo el sistema educativo nacional. El artículo 3 constitucional dice que todos tienen derecho a la educación. Tal vez nosotros no somos educación básica, pero sí somos educación obligatoria, la cual entonces eso tendría que obligar a los sistemas educativos a tener esa pertinencia con este nivel educativo. Ahí yo dejo estas conclusiones y agradezco mucho el haber dejado este proceso con ustedes y agradezco mucho haber leído esta lectura que me deja mucho de reflexión, pero también me deja mucho de aprendizajes sobre los futuros procesos que pueda yo intervenir. Aún como ya lo mencioné, son procesos de básica, me podrían interesar y me podrían dar mucho pie al aprendizaje en el nivel en el cual yo me desempeño, nivel media superior. Reitero mi agradecimiento y espero que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.